Vamos a abrir la Biblia al libro de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Y vamos a orar al Señor antes de empezar este tema. Padre, te damos las gracias por darnos este tiempo. Pedimos que tú nos ayudes a discernir el mensaje de tu palabra y aplicarlo a nuestra vida. Tu Espíritu Santo haga la obra para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, quiero explicarles. Esta última porción que nos toca de Romanos, capítulo 11, ya es el final de toda una gran sección que Pablo ha desarrollado de doctrina, pura doctrina. A partir del capítulo 12 va a comenzar con la práctica, los mandamientos que hay que guardar. Pero ustedes pueden darse cuenta de algo, cómo Pablo está poniendo un fundamento doctrinal grande antes de hablar de la práctica, porque ya la práctica tiene que ver con mandamientos, morales, reglas, que prácticamente en toda religión se ven las reglas morales, ¿verdad? Cualquier religión que sea. Entonces podríamos hasta practicar unas reglas morales sin necesidad de verdades. Pero eso pues no es lo conveniente. Primero se tiene que fundamentar la doctrina, las verdades. ¿Qué son las cosas? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? Etcétera. Y en especial ha hablado de la relación con Dios, de la salvación. No es la única carta. Hay otras cartas donde Pablo así ocupa ese esquema. Primero doctrina y después el aspecto práctico. Para que ya, en base a que ya entendemos a dónde estamos, quiénes somos, cómo es Dios, entonces vamos a ir al aspecto de la práctica. Ahora, también yo pues le he titulado a este mensaje el carácter misterioso y justo de Dios, porque Pablo está terminando esta sección con Dios, enfocando todo a Dios. Después que nos ha hablado de la justificación por fe y no por la ley, se enfoca en Dios. Después de haber hablado del pueblo de Israel y de los gentiles, está Dios. Porque Dios obra de maneras misteriosas. Por eso digo el carácter misterioso de Dios, porque para nosotros es misterioso, les digo, no lo entendemos muchas veces, lo que Él está haciendo. Tú has tenido muchas preguntas, ¿por qué Dios hace las cosas así? No lo entiendo. Así es. Pero una cosa puedes estar seguro, que Dios es justo. En medio de todo lo que hace, lo que Él hace tiene sentido y sabiduría y justicia. Lo que pasa es que tú no lo estás viendo así porque no entiendes la eternidad y los planes y los propósitos de Dios hasta que llegue un día donde lo entenderás si eres un hijo de Él. Pero vamos a ocupar los argumentos que está dando Pablo aquí en cuanto a esto. Vamos a ir al versículo 18 donde nos quedamos, Romanos 11 18 o 16. En el trasfondo, Pablo nos ha expuesto que Dios eligió al pueblo de Israel, y nos eligió a nosotros también, que Dios trabaja a través de un remanente elegidos de Israel y de los gentiles. Entonces está comparando al pueblo de Israel con un olivo natural. De nosotros como gentiles hemos sido injertados. Nosotros parte de un olivo silvestre le llama, hemos sido injertados, entonces ahora somos parte de unas cosas. Ahora quiero hacer una advertencia, no es que somos parte del pueblo de Israel, porque no hay que judaizarnos tampoco, sino que somos parte de un olivo que para Dios aquí en el contexto es el remanente de judíos y gentiles, no se refiere a la nación de Israel. No estamos nosotros queriendo volvernos judíos ni pensar que debemos de serlo, porque ahora como hemos sido injertados, no hemos sido injertados en el pueblo de Israel, hemos sido injertados en ese olivo que en el plan de Dios es el remanente de judíos y gentiles en un solo cuerpo. Entonces a eso se refiere. En ese contexto, entremos al versículo 16. Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, se refiere a los judíos que han rechazado al Mesías, fueron desgajadas. Y tú, siendo olivo silvestre,
ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Bueno, veamos en primer lugar cómo Dios tiene la sabiduría de unir estos dos pueblos, pero en un remanente. Judíos convertidos a Jesús y gentiles convertidos a Jesús. Para esto quiero darles un antecedente a esta situación. ¿Cómo Dios ve la humanidad? Dios divide la humanidad en tres grandes grupos. Y aquí lo dice en este versículo: no seáis tropiezos ni a judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y Dios trata de forma diferente con cada uno de estos grupos. Por esa razón hay que saber entender cuando encontramos ciertas declaraciones y promesas en la Biblia, a quién están siendo dichas. Si a los judíos, a los gentiles o a la iglesia. Es un trato diferente. Es como usted, digamos, usted tiene un trato con su esposa, pero va a ser un trato diferente que con su compañero de trabajo, ¿va? Entonces hay cosas que usted le dice a su esposa que no se las va a decir a su compañero de trabajo, de equipo. Entonces es así. Por eso hay que saber entender. El gran problema es cuando se mezclan las cosas. Ahora, hay cosas que Dios se las dijo al pueblo de Israel netamente a ellos, pero tienen una aplicación espiritual, tienen una lección espiritual para nosotros como iglesia. Pero hay promesas muy terrenales que no van a ser para la iglesia, son de Israel, pero el aspecto espiritual es para nosotros. Así que está tocando el tema de Israel y los gentiles acá. Ahora, quiero que vayamos al texto de Efesios 2, versículo 12 al 22. Porque este texto confirma lo que les estoy diciendo y agrega otros detalles más sobre esta unión que Dios ha hecho en un remanente de judíos y gentiles, del cual nosotros ahora somos miembros. Pero este remanente tiene mejores promesas que los judíos como nación. Está establecido sobre mejores promesas, sobre un nuevo pacto, y tenemos más ventajas que, como lo repito, no necesitamos ser judíos, ni andar buscando si tenemos sangre judía y cosas, nada de eso, hermano. Nosotros somos otra cosa, somos el pueblo de Israel, somos la iglesia, este pueblo que se nos va a describir aquí, Efesios 2:12, donde nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quiénes? Los gentiles. Nosotros no hemos sido judíos, alejados de todo eso. Ciudadanía de Israel nunca hemos tenido, ni la tendremos tampoco. Así han estado. Pero ahora, y aquí está la diferencia, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pero como ustedes pueden ver, esto es algo espiritual. Esto no tiene que ver con que nos vamos a hacer ciudadanos de la nación de Israel. No está hablando de la nación de Israel como nación, sino de ese remanente espiritual, donde tanto judíos que se han convertido a Jesús como su Mesías, como nosotros que hemos reconocido que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, la misma palabra, solo que Cristo es en griego y Mesías pues
es en el español y Mashiach es en hebreo, pero es lo mismo. Somos iguales, en las mismas promesas, en el mismo pueblo. Entonces, judíos son una cosa, gentiles son otra cosa, y la iglesia de Dios es otra cosa. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, o sea, judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, Padre de ellos y Padre de nosotros en un plano igualitario. Así que qué bendición, hermanos, porque aunque no hayamos estado bajo las promesas de Israel, Dios ha creado otro pueblo muy diferente al pueblo de Israel, y ahora nosotros somos de eso, que no tiene que ver con descendencia sanguínea en todo este asunto. Ahora, veamos un segundo punto. En su sabiduría Dios tiene un trato diferente con cada uno. Nos preguntamos, y con el pueblo de Israel, ¿cómo están las cosas? Sí, ciertamente Dios los eligió y les ha dado una cantidad de privilegios. Ahí nació el Mesías, de ellos vienen las escrituras, pues ellos pueden decir que son parientes de los profetas y de los patriarcas, y todo eso es un privilegio de los judíos en el plano terrenal. Pero así como les ha dado, Dios les ha demandado también. Entonces nosotros vemos ahorita un pueblo en rebeldía, y aquí lo vemos, un pueblo al cual Dios dijo: ustedes no llevan el fruto del reino, se lo voy a pasar a otros. Y es donde Dios decide, bueno, ya era un plan de antemano, pero digamos Dios, donde se está cumpliendo el tiempo donde Dios va a elegir a otro pueblo, que es de judíos y gentiles, la iglesia, debido a que ellos han fallado y siguen fallando hasta el día de hoy. Ellos hasta el día de hoy están en rebeldía, y aun cuando guarden el Shabbat y todas sus fiestas y hablen en hebreo y toda la cosa, están en terrible rebeldía, porque han rechazado al Mesías de ellos, lo han matado al Mesías, y esto va a durar hasta el final de los tiempos, a pesar de todo. Entonces es un pueblo al cual Dios le dio mucho, pero también así les ha demandado, y esta es una lección para nosotros, hermano, y es lo que va a empezar a tocar aquí más adelante, de que si Dios les dio tanto privilegio a ellos y ellos se volvieron arrogantes por todo eso, la lección es que nosotros también nos cuidemos, no sea que también caigamos en la arrogancia. Miren lo que sigue diciendo aquí en Romanos capítulo 11, y veamos desde el versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El problema de ellos, la arrogancia. Creyeron: Dios nos ha escogido a nosotros porque somos especiales más que ningún pueblo. Nosotros somos superiores a estos gentiles, y se han enorgullecido: venimos de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo soy de la tribu de Leví, etcétera, etcétera. Esa es pura arrogancia. Y nosotros podríamos caer también en una arrogancia como esa. Y el otro pecado que tienen es la incredulidad, porque dice en el versículo 20: bien, por su incredulidad fueron desgajadas esas ramas
esos judíos, porque a pesar de que Dios les dio la escritura, no la creen. Y a pesar de que Dios hizo tanto milagro para sacarlos de Egipto, tantas señales, era una constante caída que ellos tenían, y Dios les reclamaba: ¿hasta cuándo no creerán todo lo que les he dicho? Todo lo que, las grandes señales que he hecho, ¿por qué no me creen? Es una lección para nosotros, porque nosotros podríamos tener aquí ya más iluminación, Antiguo y Nuevo Testamento, y no creerlo. Tanta promesa hermosa que tenemos y no creerlo, igual que los judíos. Y es hacer causa de nuestro fracaso también. Hay que aprender de las lecciones que hemos visto en la historia del pueblo de Israel y ver esto. Ahora, Dios va a tratar con cada uno diferente. Esto quiere decir, hermano, que Dios sabe lo que te ha dado, sabe tu corazón. Tu vida va a ser diferente de la de otro. No tienes que estarte comparando con otros. ¿Por qué a aquel le dio mayor bendición que a mí? Tú no sabes, hermano. Muchas veces puede ser que el tiempo de tu bendición no ha llegado. Y Dios ha decidido ponerte en un periodo de tu vida donde eres probado, donde las cosas no te van bien, pero que eso va a hacer que tú te mantengas, que hagas crecer tu fe en el Señor. Así que esto lo puedo comparar yo a una historia que tenemos acá en la Escritura, en Juan capítulo 21, donde ustedes conocen a Juan, el autor del Evangelio de Juan, como se le llama el discípulo amado. Tenía tal comunión con Jesús que se recostaba en el hombro de Jesús. Ningún otro se atrevía. Quizás podrían pensar: no seas irrespetuoso, si el Señor es sagrado, pues no es para que te estés recostando en Él. Pero él había agarrado tal confianza que precisamente se le llama el discípulo amado, el discípulo al que Jesús amaba. No es que fuese el único a quien amaba, pero ese amor había ido más allá a tal punto que tenía una confianza como de su Señor con él, o como de un padre con un hijo. Entonces Pedro cayó, y Jesús está hablando con Pedro de forma muy íntima sobre su vida, y lo está restaurando de la caída. Pero resulta que Juan anda rondando por ahí, podría yo suponer, quizás queriendo oír qué es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. O sea, como que Juan no se le quiere despegar a Jesús, pues, y quiere estar en todo con Jesús. Y a Pedro eso le molestó un poco, ver que el Juan ahí andaba alrededor, como Jesús está hablando conmigo, no contigo. Y vemos esa escena aquí en Juan capítulo 21. Decimos, veamos el versículo 28, o quiero decir, versículo 18 al 23. Juan 21, 18, donde dice así: de cierto te digo, le dice Jesús a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Extenderás tus manos. Aquí le está hablando de que él va a morir crucificado, porque en el siguiente versículo dice: eso dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. El plan de Dios para Pedro: iba a morir como un mártir, crucificado. Claro, acababa de pasar la experiencia de que cuando lo interrogaron si él era seguidor de Jesús, él lo negó. O sea, se dan cuenta qué miedo lo dominó. Pero llegará un día donde el propósito de Dios se cumplirá y él va a dar su vida por Jesús. En ese antecedente viene el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le respondió:
si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, tú sígueme. Por la respuesta de Jesús uno puede deducir que está corrigiendo a Pedro, porque Pedro está un poco molesto con Juan y que de o sea, Jesús estaba hablando con Pedro, pero Pedro se sale de la conversación y que de porque aquí está bien, ¿qué? Esto es como cuando empezamos a ver la vida de otro y a compararnos. No se compare con nadie, hermano. Dios tiene su propio camino, pero una cosa puede estar seguro: que Dios es justo y que Dios es bueno y va a estar con usted, y que Dios tiene su tiempo, hermano. Entonces no tiene que compararse con nadie, ni reclamarle a Dios porque a Él lo bendices y a mí no. Dios sabe lo que está haciendo con usted. Imagínese que hay gente que Dios la está bendiciendo materialmente, pero tal vez espiritualmente están resecos y están extraviados. Un pariente suyo, un vecino suyo que cada vez va mejor y usted no pasa de eso. Gloria a Dios. Pero las cosas que Dios está haciendo en usted son de oro, hermano, en el sentido espiritual. Así que confía en Dios. Entonces, ¿a ti qué? Tú sígueme, le dice. Y le dice, si yo quiero que quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? O sea, a Pedro le estaba diciendo, tú vas a morir por mí, pero si yo quiero que él no muera, sino que quede hasta que yo regrese. ¡Wow! Puede parecer, qué gran privilegio, Señor, el que le está dando a él. Y le dice, ¿y qué? ¿Qué? A veces, ¿verdad? Como que tenemos que tragarnos nuestras querellas con Dios. ¿Y qué? Pero está siendo injusto. ¿Y qué? Tú sígueme. Vaya, podríamos decir, pero el qué privilegio el que tiene Juan de vivir hasta que Jesús venga, no va a morir. Pero también qué privilegio, qué enorme privilegio, aunque sea misterioso y no lo entendamos, dar la vida por Jesús. Qué gran privilegio, qué eterno peso de gloria el haber muerto por Jesús. Entonces, si Dios le dio al pueblo de Israel tanta bendición, qué bien, pero no es la mayor bendición. Y aún muestra en unos versículos anteriores cómo nos llama la atención sobre dos aspectos del carácter de Dios: la severidad y la bondad de Dios. La severidad para con los que cayeron, con el pueblo de Israel, así como les dio, pero también así los ha llevado en caminos duros, porque han sufrido por toda la historia. La severidad de Dios. Entonces nos dice, mira la severidad y la bondad de Dios. Agarra lecciones de esto. Entonces es como que Dios nos dice, ¿cómo quieres que sea Dios contigo? ¿Severo o bondadoso? ¿Y usted cómo quiere, hermano? Ni preguntarlo, ¿verdad? Yo quiero que sea bueno conmigo, bondadoso. No quiero ver su severidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar ese lado bondadoso de Dios? Creerle y obedecerle y humillármele. En lugar de estar terco, necio, que Dios tenga que usar de severidad para poder llamarme la atención. ¿Castiga o no castiga a Dios? Sí castiga, hermano. Lo digo porque he oído evangélicos diciendo, no, Dios no castiga porque Él es amor. Él es amor, pero castiga, dice, como un padre castiga a su hijo. Lo tiene que azotar. Entonces sí castiga, pero el castigo hacia el hijo es diferente del inconverso. En 1 Corintios 11 dice que si nosotros como cristianos nos autoexaminamos y nos juzgamos y detectamos que estamos haciendo mal, dice que Dios no tiene que castigarnos. Nosotros mismos lo reconocemos. Pero si no nos juzgamos, no nos autoexaminamos, si seguimos de tercos hasta dándonos la razón, entonces dice Dios nos castiga para que no seamos condenados con el mundo. Es un trato diferente con el mundo. Ellos se condenan, la condenación eterna en el infierno, pero el Hijo de Dios no se condena, pero sí recibe un castigo correctivo, como de padre a hijo.
Entonces sí sucede así, pero entonces, mis hermanos queridos, no provoquemos la severidad de Dios sobre nuestra vida, ¿verdad? Señor, dame entendimiento, como le dijo David al Señor. Guárdame de las soberbias, Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender? O sea, como queriendo decir, yo me he dado cuenta en mi vida que he tenido unos errores que los justificaba, que no me daba cuenta. No conocía los impulsos de mi corazón, cómo me han llevado y cometido errores. Pero guárdame de ellos y líbrame de la soberbia, porque la soberbia es precisamente la raíz de un pecado. Es lo que nos hace caer, ¿verdad? La soberbia. Entonces, aún aquellos que dicen, no, yo no soy soberbio, yo soy humilde, un hermano humilde. Quién sabe, hermanos, a veces nos hacemos los humildes, pero Dios conoce que ya a la hora de las horas no somos tan así, ¿verdad? Y se nos sale por ahí el indio Atlacat, ¿no? Estaba el famoso predicador Charles Spurgeon platicando con un metodista de aquellos que creen en lo que se llama segundo bautismo, que según ellos es que un cristiano puede ser tan consagrado a Dios que ya no peca. Cuando llegó a ese bautismo de santidad, tan consagrado. Y Spurgeon le decía, no puede ser, le decía, no, es que eso no es así. Que alguien ya no vaya a pecar. No me refiero a andar en pecado escandaloso, descarriado, sino que el pecado que mora en nosotros, hermano, se manifiesta aún en los pensamientos y en los deseos, ¿verdad? Sale. No, pero yo no he pecado, pero lo piensas. ¿Sí? El hecho de que lo pienses y lo desees es que hay pecado en ti. No puedes librarte de eso. Entonces le decía, ¿cómo no, hermano? Vaya, te pido una prueba. Preséntame a alguien que ya haya llegado a ese plano espiritual, de que ya no peca, que ya pasó ese bautismo de santidad. ¿Conoces a alguien? Ah, sí, se lo voy a traer, no sé qué. Y le llevó a un anciano bien dulce, bien venerable. Y entonces dice que ¿quieren agua para tomar? Sí, que estaban tomando agua. Y viene Spurgeon y agarra el vaso de agua y se lo tiró a la cara al anciano. Y el anciano se desencajaba y se pone enojado contra él. Y le dice al amigo, ya no peca él. Así que ya no peca. Tremendo el Spurgeon, ¿verdad? Se descubrió que sí. Entonces, no es que Dios nos va a llevar por eso, pero sí Él va a ver la actitud que tenemos de reconocer nuestros pecados y de humillarnos ante Él. Y eso hace que encontremos la bondad y la misericordia de Dios. Ahora, venimos a un tercer punto acá. Y es que en su sabiduría Dios cumplirá su propósito a pesar del hombre. Lo que te quiero decir, Dios va a cumplir su propósito en ti. Si Él te ha elegido, va a cumplir su propósito en ti a pesar de ti, de nuestros errores. Miren, esto se puede ver claramente en el pueblo de Israel. Saben que Dios eligió al pueblo de Israel para hacer luz a las naciones, pero no lo han sido hasta el día de hoy. Han fallado. Y aún la Escritura dice que el nombre de Jehová es blasfemado entre los gentiles por causa de los judíos. Y hasta el día de hoy han rechazado a Jesús, hablan mal de Jesús. Pero a pesar de eso, Dios va a terminar ganando. Y les va a ganar. Y va a cumplir su propósito en ellos. Vengamos al pasaje siempre de Romanos 11, por aquí donde estamos, y vamos a leer lo siguiente, versículo 25, ¿verdad? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros,
Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables, oigan bien, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y aquí llegamos a esto. Miren, los eligió para hacer luz a las naciones. Hasta el día de hoy han fracasado. Podríamos decir, el propósito de Dios se frustró. No. La historia o la profecía se apuntan que los judíos van a volver a reconstruir su templo, tercer templo, y cuando digan paz y seguridad va a venir una persecución sobre ellos, o sea, otra orden de exterminio, otro holocausto. Cuando ellos estén en las mayores aflicciones, donde pierdan su capital, su país, y salgan huyendo al desierto, dice, Dios los va a esperar ahí, en el desierto. Y van a tener un encuentro con Dios. Y dice ahí en Zacarías 12, 10, y mirarán a mí, a quien traspasaron, dice Jehová. Pero ¿a quién traspasaron, hermanos? A Jesús. O sea que Jesús es Jehová. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, dice, y harán lamentación, y llorarán como quien llora por un unigénito y por un primogénito. En otras palabras, cuando ellos estén en el mayor abatimiento, Jesús se va a aparecer a ellos, viene, y allí van a reconocer el gran error que han cometido toda la historia, rechazando a Jesús y habiéndolo llevado a la muerte. Y allí se va a cumplir lo que aquí dice en el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Pero todo Israel de esa época, los israelitas que han sobrevivido a ese holocausto, que van a estar huyendo, esos, todo Israel, todos se van a convertir en aquel tiempo. Entonces Dios va a cumplir su propósito, porque va a convertir a la nación de Israel. Y de allí en adelante, en el reino milenial, en el reino de Jesús, ellos van a hacer luz a las naciones, porque la capital de todo el planeta va a ser Jerusalén. Y ahí van a ir las gentes a conocer a Jesús. Jesús va a estar ya presente. Y van a ver la gran misericordia que Dios ha tenido con este pueblo al final de los tiempos. Entonces se va a cumplir el propósito de Dios con ellos. Pero eso nos hace pensar también en nuestro caso, hermanos, cómo Dios también, si te ha elegido, te va a perseguir. Te va a perseguir hasta cumplir sus propósitos. Ahora, ellos han llegado a un extremo, porque hasta en el último momento se le entregan a Jesús. Hasta en el último momento. Bien pudieron haberlo hecho mucho antes en la historia. Ya en las últimas. Yo desearía que en tu caso no sea así. Que en las últimas te le entregues a Jesús. Ya allí enfermo, ya todo derrotado. Sí, Señor, ahora voy a hacer tu voluntad. Pero que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Porque Dios dice, el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Él no va a revocar lo que se ha propuesto hacer en ti. Entonces la sabiduría sería, entonces mejor me la entrego ya para ahorrarme todo eso hinchaseada que me va a caer por rebelde. Mejor me la entrego ya. Y así se cumple el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que esto es sabiduría, hermano? Como dicen en el Salmo, creo 107, 117 o algo por ahí, dice, ¿quién entenderá las misericordias de Dios? O sea que Dios te da oportunidad para volverte a Él, no oportunidad para seguir en el mundo, seguir pecando, sino para volverte a Él.
que entender la misericordia de Dios. Miren que Dios perseguirá tanto su objetivo. Ustedes ya han leído el libro de Oseas, el profeta Oseas. Es un libro un poco extraño, pero nos trae una tremenda lección. Viene Dios y le dice a Oseas: cásate con una prostituta. Imagínense esa orden. Cásate con una prostituta. Y el profeta Oseas le obedece y se casa con una prostituta. Y tiene un hijo, tiene otro hijo. Pero la mujer, dice, se le iba, se le desaparecía. Y él se entera que anda con amantes y de todo tipo, pues una variedad. O sea, sucedió lo que se temía que iba a suceder. Entonces viene Oseas ante Jehová a quejarse. Y Jehová le dijo: Oseas, lo mismo me sucede a mí con el pueblo de Israel. Como diciendo: bienvenido al club, ya somos dos. Yo también estoy así. Porque Jehová compara al pueblo de Israel con una mujer, con su esposa. Pero con esa esposa que le ha sido infiel vez tras vez con los egipcios, dice, con los fenicios, con los babilónicos, con los asirios, con todos esos pueblos, adoptando las costumbres, la manera de pensar de esos pueblos y dándole la espalda a Jehová. Pero dice que, yo voy a hacer que sus amantes la aborrezcan. O sea, la van a golpear, la van a dejar desnuda, sus amantes tras los cuales ella iba. Y cuando ella esté, dice, en el desierto, yo la voy a traer con cuerdas de amor, dice, y le hablaré a su corazón en el desierto. Y también da a entender que Dios la va a encontrar en calidad de esclava, siendo vendida como una esclava cuando todos la abandonen, y la va a comprar. Y entonces de esa manera va a ser doblemente de Jehová, porque él se casó con ella y porque después de tanta cosa que ha hecho, se le va a manifestar y la va a comprar. Era esclava, la compra y ahora es doblemente de él, esposa y libre, porque él la va a liberar para él, para que lo ame a él. ¿Quién tiene esta bondad, hermano, tan grande? ¿Quién tendría una misericordia y una persistencia tan grande para alguien así? Esto nos muestra la enorme misericordia de Dios. Y esta es la historia tuya. Esta es la historia de nosotros. La historia de Israel. Dios quiere ponernos en el mismo plano. Nos pone en el mismo plano a todos. De que en todo esto, lo que ha hecho funcionar las cosas es que Él se ha propuesto salvarte. Porque de ti no dependería, de nosotros no dependería, porque dices, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, es la fidelidad de Él, hermanos, no nuestra fidelidad. Y si tú te ves a ti mismo y ves defectos, piensa, a pesar de mis defectos, Dios cumplirá su propósito en mí. No es como para decir, pues sí, uno es así, que... No, porque te va a venir, vas a tener que morder el polvo, porque Dios te quiere restaurar precisamente, y para eso tiene que doblegarte, tiene que quebrantarte, pero Dios va a cumplir su propósito en ti. Con razón, David le decía a Jehová: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Y por qué lo decía David? Porque él se había dado cuenta en su vida que a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Jehová, tenía errores. Y errores de los cuales él no se daba cuenta, pero después había, como decían, cometió tanto error que le trajeron consecuencias. Y se dio cuenta, no he podido ni entender mis propios errores. Líbrame de los que me son ocultos, pero tú los conoces, Señor, líbrame de ellos. Presérvame también de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Dice que no se enseñorean porque la soberbia la vamos a tener ahí, pero el punto es que no se enseñoreen, que no me dominen, que yo reconozco mi soberbia en su momento, porque te has de extrañar que en un momento dado te dan una orden
digamos tu jefe o tu esposa, una orden, lave los platos. Y en ti se produce, ¿cómo me está ordenando a mí esto? ¿Qué es eso? Es la soberbia que tenemos, hermano. Que a pesar de que es domingo y que oíste el culto y dices, he salido bien bendecido por Dios, en la tarde estás soltando, brotando la soberbia. Entonces, que no se enseñoree, ¿verdad? Sí brota, pero yo la quiero mantener bajo control con Dios para que no se enseñoree de mí, porque entonces dice, seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Así que de alguna forma siempre nos ayuda todo aquello que contribuya a humillarnos y a dejar las cosas en las manos de Dios. Ayuda a doblegar esa soberbia. Así que de todos modos Dios va a doblegarnos y a cumplir su propósito. Si no es hoy, es más después, pero mejor que sea hoy, ¿verdad? Que nosotros lo reconozcamos en lugar de ir a dar una vuelta larga para que suceda. Y el último punto, en su sabiduría, Dios te deja sin argumentos para perdonarte. Todos los argumentos de vanagloria, de orgullo que hemos tenido, Dios nos calla para que quedemos bajo convicción y poder perdonarnos. Miren lo que dice en el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Todos, dice, judíos con toda y su religión, y que ellos dicen ser sangre de Abraham, de Isaac y Jacob, pecadores. Y gentiles también, pecadores. Todos pecadores. Y cuando Dios restaure al pueblo de Israel, nosotros nos vamos a gozar, porque vamos a ver la gran misericordia de Dios con ellos, como ha sido con nosotros también. Y el que va a ser glorificado es Dios. Y nadie va a poder decir, no, es que nosotros somos mejores que ustedes, viviendo en el reino de Dios. Ni los gentiles le van a decir a los judíos, nosotros somos mejores porque ustedes son pecadores a los que llegaron. Ni ellos van a poder decir, no, pero es que ustedes no son hijos de Abraham. Aquí el grande es Dios, su misericordia. Así que, por lo tanto, dice en el versículo 23, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie le dio a Dios primero para que le fuese recompensado. O sea, Dios no le debe nada a nadie. Cuando Dios aplica misericordia, es por su buena voluntad. Es por su gracia, por su amor. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, ¿verdad? Ningún hombre, solo Él. Así que no entiendes a Dios. No entiendes a Dios, confía. Confía. Porque nadie puede aconsejarlo a Él y decirle, esto no es así. Porque Él tiene la perspectiva eterna de todo. Dios barajea la justicia, el cielo, el infierno, el pecado, el hombre, el amor, desde su perspectiva eterna, y Él cuida que todo eso se vaya a cumplir, aunque nosotros razonamos de acuerdo a nuestros intereses en ese momento. Yo, Señor, yo aquí, yo, porque yo, y yo. Así lo vemos, hermano, de forma temporal. Pero confiemos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Y usted? Usted ha sido hecho por Él. Y usted vive por medio de Él. ¿Y para qué vive? Para Él. Padre, te damos las gracias y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas. Síguenos ayudando a poder verte, contemplar tu gracia. Ayuda a todos los hermanos en sus situaciones para comprender cómo eres tú y confiar en ti.